Saludos, bienvenidos. José Ángel Vázquez Barquero regresa a la primera línea de la política municipal. Lo tenemos hoy aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, bien hallado. Una vez que supimos que el nombre del candidato de los socialistas a la alcaldía de Ourense era Francisco Rodríguez, lo lógico era pensar que José Ángel Vázquez Barquero daría el paso y regresaría. Hombre, yo no sé si es lo lógico, ¿no? Pero a mí me pareció lo procedente. Momento en que mi gran amigo, podemos decir que es mi hermano político, Paco, decidió dar el paso al frente, pues bueno, yo entendía que tenía que arropar su proyecto, que contribuir de alguna manera, y por lo tanto, en fechas pasadas, hace un par de semanas, pues ya decidí postularme ante la asamblea local y pulsar la opinión de mis compañeros de partido. Hasta ahora había estado retirado, bueno, no de la política, porque cuando se lleva dentro es difícil que uno se retire, pero sí de esa primera plana, ejerciendo la docencia. Entiendo que esta decisión es una decisión muy meditada, que tiene que ver con la situación en la que se encuentra la ciudad. Sí, lo que pasa es que no necesariamente es muy meditada, ¿no? O sea, bueno, yo, como muy bien dices, nunca dejé el partido, nunca me retiré del todo de la política, siempre estuve ahí, participando de alguna manera, aunque fuese testimonial, y claro, la situación de la ciudad es la que es, la conocemos todos perfectamente, no es la mejor de las posibles, ni mucho menos, y bueno, eso implicaba que ya existía, bueno, un caldo de cultivo, un estado de ánimo para retomar la actividad más en profundidad cuando el partido lo considerase. Hay una palabra que ha desaparecido del espectro político municipal en los últimos años, que le gusta especialmente a Barquero, que es consenso. Sí, yo entiendo que en la gestión pública, en las decisiones públicas, ¿no?, que toman los diferentes grupos, pues evidentemente tiene que existir un consenso, ¿no? Pero sobre todo en el momento actual. Y lo estamos viendo, yo se lo vengo diciendo a mucha gente, ¿no? Lo estamos viendo en otros escenarios, lo hemos vivido en Europa con las grandes crisis que hemos vivido en los 3 últimos años, ¿no? Fue la pandemia, fue la guerra, es la guerra de Ucrania y es la crisis energética, entre otras muchas que han existido y continúan existiendo. Y la receta que ha venido de Europa es siempre la misma: consenso y rapidez en la toma de decisiones. A partir de ahí, yo creo que los demás tenemos que tomar nota, porque si en Europa han sido capaces de ponerse de acuerdo 27 o 28 gobiernos, incluyendo la Comisión, pues para sacar adelante temas que eran vitales para varios cientos de miles de personas, no entiendo por qué en Ourense, donde hay menos grupos políticos, porque los gobiernos europeos, cada uno es de su madre y de su padre, desde la extrema derecha, pasando por el centro, socialdemocracia e izquierda, pues vemos que ellos, en un contexto mucho más complejo, mucho más complicado de gestionar, llegan a acuerdos. Bueno, pues ¿por qué en una ciudad como la nuestra, en una corporación municipal en la cual hay 4 grupos políticos o 5, pues no se puede llegar a ese tipo de decisiones consensuadas cuando la materia lo requiere? Yo entiendo que sí, yo entiendo que es factible, yo entiendo que nos tenemos que adaptar a los nuevos escenarios, a la nueva lógica, a la nueva metodología de la gestión pública, de la gestión política, si quieres, y actuar en consecuencia. La idea es transmitir que hay otra manera de hacer política a la que se está haciendo ahora mismo en el Concello. Claro que sí, porque los grandes temas, más allá de que existan mayorías absolutas o no, los grandes temas es bueno sacarlos adelante por consenso entre las diferentes opciones, entre las diferentes opiniones. Y en este sentido hay que trabajar para ello, ¿no? Por lo tanto, temas como el plan de urbanismo, temas como las grandes infraestructuras de la ciudad, temas como unos presupuestos, temas como las modificaciones de crédito, que siempre las hay y siempre las habrá, pues esas cosas tienen que ser, pues, asuntos que se tomen por mayorías consensuadas. Es que si no, al final no estaremos desarrollando un proyecto de ciudad colectivo, sino lo que piensan grupos que pues muchas veces no son
ni tan siquiera los que detentan la mayor representatividad en el Pleno. Habla de revertir la situación en la que está la ciudad ahora mismo. ¿Cree que es posible? Hombre, yo estoy absolutamente convencido de que otra ciudad es posible, ¿no? No solo es posible, sino que es necesaria. Una ciudad como la nuestra que, en mi opinión, o sea, y esto no es una crítica de momento a nadie, sino simplemente estoy opinando como ciudadano, ¿no? Pues yo creo que la situación no es buena, es claramente mejorable. La ciudad se ha quedado en los últimos años, pero no es un tema de los 3 o 4 últimos años, sino que viene de atrás. Y sobre todo yo llego a esta conclusión cuando, bueno, salgo de casa, viajo un poquito sin salir de Galicia, ¿no? Y visitas el resto de ciudades, pues ves claramente que en Vigo, en Coruña, en Santiago, en Lugo, la dinámica es totalmente diferente, no tiene nada que ver con la de Ourense, absolutamente nada que ver. Y en este sentido, pues nos estamos quedando atrás. Hay quien incluso profundiza más y dice que ya estamos inmersos en el plano inclinado, en un retroceso claro. Pues en algunos temas es cierto. Hay involución política en la ciudad y ejemplos múltiples y variados. Lo hemos visto con la política, por ejemplo, cultural. No existe política cultural. Antes había una política, mejor o peor, a gusto de unos, a gusto de otros. Hoy no existe política cultural en la ciudad. Y a partir de ahí pues podemos reflexionar en otros muchos temas. Con Vázquez Barquero y Agustín Fernández, muchos aprendimos lo que significaba el término remanente de tesorería. Sí. Ese remanente que está permitiendo realizar obras ahora y que ha desaparecido. El gobierno que llegue se verá hipotecado de alguna manera, se va a ver hipotecado, no se verá, se va a ver hipotecado sí o sí por lo que se está gastando. Bueno, yo no lo veo tan así. Yo creo que hay remanente y hay remanente para continuar haciendo cosas. ¿Qué sucede? Pues que ese remanente está bloqueado. Y ese remanente está bloqueado desde el momento en que hay unas sentencias judiciales, y en este sentido, pues, hombre, yo no estoy muy metido de momento en el asunto, ¿no? Pero yo por lo que leo en los medios de comunicación, la sensación que se transmite es que, bueno, muchas de las actuaciones que se están llevando a cabo ahora, muchas de estas obras que estamos viendo a medio hacer en la ciudad, pues no tienen el apoyo financiero que deberían de tener. No hay un respaldo financiero. ¿Por qué? Pues porque las modificaciones de crédito se vinieron abajo, ¿no? En este sentido, el gobierno que venga, pues tendrá un problema. Y el problema que tendrá es cómo reactivar todo eso para efectivamente poder pagarle a las empresas constructoras que están ejecutando. Y eso, pues bueno, pues siempre hay soluciones, pero no serán fáciles. Si a eso le unimos que desde la administración del Estado, pues parece ser que están bloqueados los anticipos a cuenta que se le tienen que hacer o que se le hacen habitualmente a los gobiernos municipales, pues bueno, sumamos y al final nos encontramos con que sí hay un remanente, pero a día de hoy, desde el punto de vista administrativo, no se puede utilizar. Entonces todo lo que se está gestionando, por decirlo de alguna manera, es con una precariedad financiera importante. Ha estado en el grupo de gobierno, ha estado en la oposición y estando en la oposición ha sido, iba a decir ha sido capaz, no es ser capaz, quizás eso manifiesta cierta coherencia apoyando proyectos que planteaba el grupo de gobierno que nada tenía que ver con usted, que era el Partido Popular, como el plan de obras o el plan de inversiones, ¿no? ¿Esa es la nueva política de la que nos habla? Vamos a ver, si echamos la vista atrás, pues ¿con qué nos encontramos? Con que yo fui muy crítico con Jesús Vázquez, ¿no? Yo estaba en la oposición, era el portavoz municipal, él era el alcalde. Pero más allá de la crítica, al final, en temas que entendíamos que eran necesarios, que eran demandas de la ciudadanía, nosotros arrimábamos el hombro. Aprobamos muchas modificaciones de crédito, muchos millones de euros para que el ayuntamiento pudiese continuar con su gestión habitual. Pero a mayores de apoyar, nosotros hubo un momento en el cual le ofrecimos a Jesús Vázquez pues el que llevase a cabo una modificación de crédito de 13 millones de euros
para financiar un plan de inversiones. Yo no recuerdo nada similar en la historia del Ayuntamiento de Ourense, yo no lo recuerdo. ¿Y por qué hacíamos eso? Porque mire, el dinero no puede dormir en el cajón, el dinero hay que emplearlo y hay que utilizarlo precisamente en aquello que necesitan, que demandan los ciudadanos. Y ahí establecimos una metodología. Nos vamos a sentar con las asociaciones de vecinos que cumplen un papel social. No solo los concejales que estamos en el salón de plenos, las asociaciones de vecinos también son representantes de los ciudadanos. En este sentido, los emplazamos a que nos comuniquen cuáles son las demandas que ellos tienen. Y a partir de ahí se elaboró un plan de inversiones y, claro, nosotros emplazamos al gobierno a ejecutarlo. Bueno, al final vimos cómo la capacidad de gestión del gobierno de Jesús Vázquez era la que era y, por lo tanto, pues solo una mínima parte de ese plan de inversiones se pudo llevar adelante, pero no por nuestra responsabilidad. Nosotros pusimos la idea y pusimos los votos para que esa modificación de crédito de 13 millones de euros saliese adelante. Lo que hizo el gobierno municipal es responsabilidad de ellos, no responsabilidad nuestra. Esa es la manera de hacer política. Repito, en los grandes temas tiene que haber decisiones comunes. Todos tenemos que arrimar el hombro, porque una ciudad se construye entre todos, no entre 4 o 5. Se nos acaba el tiempo, pero yo no quiero dejar que se vaya sin preguntarle, en esos viajes que me decía que hacía, alguno entiendo que también será hacia Madrid, si se sube al AVE. No he ido a Madrid en el AVE. Pero visitar la estación entiendo que sí que la pisaría. ¿La de Ourense? Sí. Sí, lamentablemente sí. Y digo lamentablemente porque, bueno, creo que hay una precariedad manifiesta. Me preguntabas por eso. Por Opendello. Por Opendello. Hombre, si la memoria no me falla, nosotros fuimos los que acuñamos el término Opendello, ¿no? Ahí están las hemerotecas que lo pueden certificar. Fuimos nosotros los que empezamos a hablar del pendello. Empezamos a hablar de un proyecto absolutamente descafeinado, que no era lo que la ciudad demandaba y necesitaba. Nosotros, cuando hablábamos de estación intermodal, teníamos claro que no solo era una cuestión de que se subiesen y bajasen los viajeros del AVE en un lugar concreto, no, era mucho más que todo eso. Una estación de AVE, una estación intermodal, no es simplemente un apeadero. Implica más cosas. Y entre otras cosas, también la intermodalidad con otros modos de transporte implica la oportunidad de reestructurar grandes espacios de la ciudad. Es decir, la integración del AVE en Ourense era un tema clave. Y en este sentido, pues en su momento salió adelante un proyecto etiquetado por un insigne arquitecto, Norman Foster, en el cual se veía claramente todo el desarrollo que se pretendía llevar a cabo, no solo para que llegase el AVE, no solo para que hubiese una intermodalidad, sino también para desarrollar, desde el punto de vista de las infraestructuras y desde el punto de vista de las dotaciones públicas, el barrio de Ponte. Y ahí hablábamos de crear una nueva centralidad, y esto no es un término esotérico para los académicos o los que nos dedicamos a temas de desarrollo urbano, no. Es un término muy claro, muy claro. No solo podemos mirarnos al ombligo del Parque del San Lázaro y de la calle del Paseo. Eso está muy bien, pero la ciudad es mucho más que todo eso. Y en este sentido era una magnífica oportunidad la llegada del tren de alta velocidad para desarrollar un espacio que por otro lado es emblemático de la ciudad, como era la estación Ourense-Empalme y todo su alrededor. Eso implicaba superar la fractura que existe entre la zona norte de la ciudad y el propio barrio de Ponte. Eso significaba pues desarrollar toda una serie de dotaciones relacionadas con servicios en la comunidad, pero también con disponibilidad de suelo para construir viviendas, pues en principio, de alguna manera financiadas también por la administración pública, y otra serie de dotaciones que conllevasen evidentemente el desarrollo del barrio y por extensión de toda la ciudad. Ese era el proyecto y yo entiendo que esa es la lógica de la cosa. Ahora, si nos circunscribimos a un apeadero en el cual suben y bajan los viajeros del AVE, eso da para poco, para muy poquito. Un placer.
compartir su tiempo Igualmente. con nosotros. Gracias por estar aquí. A todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.